Jesús no es conocido por un solo nombre en la Biblia sino por muchos. Y lo más fascinante es que cada uno de esos nombres revela una dimensión distinta de su identidad, su carácter y su misión en la historia de la humanidad. El nombre Jesús tiene un significado profundo: Dios salva. No es simplemente un nombre propio, sino una declaración. Desde su nacimiento, su propósito estaba claro: traer salvación, restauración y esperanza. Pero también es llamado Cristo, que significa el ungido. En los tiempos antiguos, ser ungido implicaba haber sido elegido y apartado para una tarea especial. Este título lo presenta como aquel que fue prometido durante generaciones, el cumplimiento de una esperanza que atravesó siglos. Otro nombre cargado de significado es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta expresión rompe con la idea de un Dios lejano. Habla de cercanía, de compañía, de un Dios que decide habitar entre las personas y caminar junto a ellas en medio de sus luchas. A lo largo de su enseñanza, Jesús utilizó imágenes sencillas pero profundamente simbólicas para describirse a sí mismo. Por ejemplo, dijo ser la luz del mundo. En un contexto lleno de incertidumbre, esta afirmación representa guía, verdad y claridad. La luz permite ver y también encontrar el camino. También se presentó como el pan de vida. Así como el alimento es esencial para el cuerpo, él se describe como esencial para el alma. No se trata de algo físico sino de una satisfacción interior que trasciende lo material. En otra ocasión, utilizó una de las imágenes más tiernas y poderosas: el buen pastor. En esta figura, Jesús se muestra como alguien que cuida, protege y guía. No es un líder distante, es alguien cercano, dispuesto incluso a dar su vida por aquellos a quienes ama. Pero no solo encontramos imágenes de cuidado, también de sacrificio. Es llamado el Cordero de Dios, una expresión que simboliza entrega, redención y amor incondicional. Esta imagen conecta con antiguas tradiciones, donde el Cordero representaba un sacrificio ofrecido por otros. Jesús también afirmó ser el camino, la verdad y la vida. No como una simple frase, sino como una declaración total. Camino, porque es guía. Verdad, porque revela lo que es real. Vida, porque da sentido y propósito a la existencia. Y cuando miramos hacia el final de la Biblia, encontramos un título que trasciende el tiempo: el Alfa y la Omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. Esta expresión simboliza que Él es el principio y el fin, el origen y el destino de todo lo que existe. Además, es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, una forma de expresar autoridad suprema. No un poder basado en imposición, sino en justicia, verdad y dominio eterno. También es llamado el Verbo, o la Palabra. Esta idea representa que en él se expresa la voluntad divina. No solo comunica, sino que encarna el mensaje. Cada uno de estos nombres no es casual. No son simples títulos decorativos. Son descripciones que juntas construyen una imagen más completa de quién es Jesús. Al explorarlos, descubrimos que no se trata solo de historia o religión, sino de significado, propósito y conexión. Si le gustó el tema de hoy, no olvide dar su like, suscribirse a mi canal Curio Explosions y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas propuestas.